Bien, ahí está ya. Vamos a ver el tema. Creo que la mayoría ya estuvo leyendo la información que hemos dejado ahí en el campus, ¿verdad? Que es la comunicación efectiva y es una de las maneras importantes de desarrollarnos como personas frente a los demás y que el proceso de comunicación, que es el objetivo, ¿verdad? No solamente en platicar, en tener una conversación con otras personas, sino que a través de empresas, a través de sus jefes, a través de una buena interacción cuando usted vaya a buscar un trabajo también, ¿verdad? Que de hecho es parte del COC, que a veces la universidad anda dando capacitaciones en ese objetivo, ¿verdad? Para que usted tenga una buena facilidad de palabra cuando vaya a buscar trabajo. Entonces, eso es lo que hace la universidad también, ¿verdad? Para que usted tenga mejores oportunidades. Ahora, en la comunicación efectiva, nosotros tenemos acá que hay ciertos beneficios, ¿verdad? Hay ciertos beneficios para aplicarla. Y dice el primero que enfoca al equipo de trabajo o al estudiante a objetivos. Vamos a leer los primeros y vamos a... bueno, de hecho ya voy a empezar a tener cierta participación de los demás, ¿verdad? Porque necesito saber, bueno, y de hecho aquí me aparecen quienes están conectados, ¿verdad? Que siempre los tomo en cuenta todos, ¿verdad? Miren, y de hecho necesitaría que alguien, bueno, que siempre estén pendientes de activar su micrófono, ¿verdad? A veces alguien dice, mire, mi micrófono no sirve, ¿verdad? Entonces, desde la clase les dije que vayan buscando un tipo de micrófono para que sí les funcione, porque voy a empezar a tomar participación. Bien. Bueno, el primero mencionamos, ¿verdad? Dijimos que los beneficios para aplicar una buena comunicación es enfocar el equipo de trabajo o estudiantes a objetivos. El segundo dice cumplir con los objetivos de manera más sencilla y en menor tiempo. Impulsa también la moral del equipo, saber que todos trabajan en la misma línea. Distribuyen los recursos de manera efectiva. Fomenta el trabajo en equipo. Fomenta la resolución de conflictos y evita malos entendidos y posibles fisuras. Bien, como nosotros conocemos, tenemos bastantes perdón, beneficios en el sentido de tener una buena interactividad con los demás. Ahora, el equipo de trabajo que menciona ahí o estudiantes tiene mucho que ver a la hora de comunicación de hecho, entre ustedes mismos, ¿verdad? Hay muchos que hacen sus grupos de trabajo, sus grupos de estudio, y siempre hay un líder, ¿verdad? Siempre hay un líder, ¿verdad? Que empieza a manejar a los demás de forma que haya una unión. Y como menciona ahí, todos los puntos, ¿verdad? Y de hecho, de lo que estamos mencionando, hay un punto que dice que evita malos entendidos y posibles fisuras. Siempre hay una idea que alguien del grupo pueda tener y a veces no se habla porque sabe que los demás lo van a criticar, lo van a decir, no, hombre, y este está loco, ¿verdad? O sea, mira, enfoquémonos en esto, ¿verdad? No hables cosas que en realidad no tengan sentido. Y de hecho, no tiene que haber esa forma de hablar frente a los demás porque todos tienen derecho a su opinión. Y de hecho, a veces, bueno, de hecho, todos nos hemos equivocado en alguna vez en algún tipo de participación, pero lo bonito es equivocarnos. Si no nos equivocamos, no comprendemos en sí el tema.
¿verdad? Porque a veces alguien por no preguntar cree que se está hablando de ciertas cosas y a la hora del examen sale mal porque pensaba que eso era y empieza a decir, mire, pero usted explicó tal cosa, ¿ve? O sea, pero no preguntó, ¿verdad? Y si ustedes ven, hay varios compañeros que sí, siempre hay participación durante cada clase y eso no es porque solamente quieran hablar, ¿verdad? Sino que hacen preguntas coherentes o ejemplos reales, ¿verdad? Que ellos dicen para un mejor entendimiento también para los demás. Entonces es bueno hablar, es bueno preguntar y no quedarse callado, ¿verdad? Y eso se toma en cuenta en todo sentido, o sea, hasta en la búsqueda de un trabajo, ¿verdad? Si ustedes ven y dicen, ah, no, que él está hablando solo para enrollarse, no. Entonces, bueno, si usted cree que se está enrollando, hágalo usted también, pues, o sea, la cosa es hablar, preguntar y estar siempre en una interacción. También dice que cumple y hace cumplir con los objetivos de manera sencilla y en menor tiempo, ¿verdad? Si alguien entiende algo, bueno, se dice, mire, esta cosa, entonces uno ve, sí, sí se está entendiendo, ¿verdad? Pasemos al siguiente tema, ¿verdad? La mayoría ya entendió ciertos puntos. Y el tercero dice, impulsa la moral del equipo, saber que todos trabajan en la misma línea, ¿verdad? La persona que sea un líder en un grupo, un líder no significa de que es el que ha puesto la casa, ¿verdad? O es el que va a imprimir el trabajo, o es el que empieza a delegar, ¿verdad? No, ¿verdad? Y se queda con la parte más fácil, ¿verdad? Entonces, delegar es una forma difícil, ¿verdad? No es solo por decirle, mira, vos haces la introducción, vos haces el contenido, vos sacas los ejemplos, vos haces las... No, ¿verdad? No, eso no. El verdadero líder es que conoce el perfil que tiene cada uno de sus compañeros, qué capacidad tiene para desarrollar cierta actividad o cierto rol en un trabajo, igual los jefes, ¿verdad? Los jefes dicen, no, si los jefes solo sirven para delegar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero ellos conocen el trabajo para delegar, conocen lo que se va a hacer, por eso es que están en ese cargo, ¿verdad? Conocen lo que se va a hacer y conocen a cada personal, ¿verdad? Para que pueda desarrollar esa actividad, ¿verdad? No le van a dejar algo que en realidad alguien no lo sepa, ¿verdad? Entonces hay que conocer bien también a sus compañeros, a sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Dice, impulsa la moral del equipo, saber que trabajan en la misma línea, ¿verdad? Todos de acuerdo, ¿verdad? Con el tema, que sepan, distribuyen, dice el siguiente, los recursos de manera efectiva, ¿verdad? Lo que hablamos, distribuyen, ¿verdad? No es porque alguien lo vean que no hace nada y le dejan lo más difícil, ¿verdad? Eso no es, en primer lugar, no ser un líder, ¿verdad? O decirle, mira, eh, sí te equivocaste en este punto, pero hacerlo de esta forma, ¿verdad? Y lo hace. No le va a decir, vea que mucho, mira, es que aquel, mira lo que entregó, ¿verdad? No, hombre, ¿verdad? Solo a copiar y pegar llegó, ¿verdad? De internet, ¿verdad? Y ahí nos van a bajar puntos, ¿verdad? Sí, hay muchos que son así, pero ¿qué va a hacer usted para solucionar el problema como líder? ¿Verdad? Como persona líder, ¿qué va a hacer para solucionar el problema? Tiene que hablar. Usted no sabe si un día va a tener una jefatura de alguna empresa, ¿verdad? Y va a hacer lo que todos hacen. Ah, no, mira, 2 meses te doy para que aprendas. Eso no es jefe, ¿verdad? Hay muchos que dicen, no, aquí, mira, ya te expliqué una vez, ¿verdad? Yo creo que una vez basta. No, eso está en el pasado, ¿verdad? Eso es parte de la irresponsabilidad de un jefe o un líder, hablar de esa forma, ¿verdad? Yo una vez que estaba dando una clase de ventas eh, en San Salvador, mencioné algo y estábamos hablando sobre gerenciar una empresa de ventas. Entonces, yo recuerdo que tocábamos toqué un tema con relación eh, bueno, y de hecho se da ese tema también en una materia de recursos humanos, ¿verdad? O gestión del talento humano, que es de conocer a sus empleados y la relación que tiene entre empleado a jefe.
y mencioné un ejemplo de que cuál es el objetivo de un gerente, ¿verdad? Un gerente de ventas, si solo le dice al vendedor, mira, 2 meses de prueba tenés, ¿verdad? Y de ahí te vas, ya vos mismo te vas a sacar. Entonces, empezábamos a dar ejemplos, a desarrollar el tema y empecé a decir que un gerente, ¿verdad? No es que solo va a tomar decisiones rápidas, ¿verdad? Un gerente está contratado para pensar, para analizar por qué un vendedor no está vendiendo, tiene algún tipo de problema, la ruta que se le ha dado no es la correcta, ¿verdad? Quizás el tipo de sector o de segmento que nosotros le hemos dado no es el conveniente, tal vez no sea un vendedor rutero, tal vez puede ser un vendedor a nivel industrial, un vendedor de mayoreo, y a veces lo colocamos en otra parte. O sea, hay que analizar, hay que pensar por qué tiene ese tipo de problemas, no solamente amenazar. Y dije, bueno, para eso mejor, los gerentes no se contratan para eso dije mejor que tome la decisión en la ordenanza, pues, ¿verdad? Que es igual, pues, o sea, está actuando de una buena forma. Y de repente dijo, no, mire, licenciado, yo soy gerente de una sucursal de Prado, me dice. Y no, me dice, al vendedor hay que presionarlo, me hay que saber quién es el que manda ahí, me dice. Ya, ¿quién es el respeto sobre todo? Me dice, si uno no impone respeto, las cosas no se hacen. Y yo, bueno, le dije, ay, perdón, le dije yo, porque no sabía que era gerente, ¿verdad? O sea, la pedrada le cayó, ¿verdad? Y le dolió, ¿verdad? Y de hecho sí es diferente tratar mal a una persona para que haga su trabajo que guiar a una persona para que lo haga bien. Yo creo que guiar a una persona es más fácil. Entonces, a él le dolió quizás la forma en que le dije de que el gerente lo contrata para pensar, para analizar, ¿verdad? Para desarrollar bien una empresa, porque está manejando los bienes de una empresa, ¿verdad? Y el objetivo es que empiece a desarrollar y a vender, ¿verdad? Entonces, esa es una de las formas que creo que muchos quizás no entienden, ¿verdad? Porque tiene la forma de desarrollarlo. Correcto, ¿verdad? Lo que dice Daniel. Hay una diferencia entre imponerse y ganarse el respeto, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ahora, engañarse o ganarse el respeto. Va, ganarse el respeto es lo que el ejemplo, ¿verdad? Es lo que el gerente tiene que ser, ¿verdad? Hola, Pero, hola, Ali, hola, yo quería dar mi punto de opinión en ese aspecto, correcto, así como, vaya, pero a veces hay gerentes que solo porque tienen grandes, que la palabra es decir, gerente, se creen que son inalcanzables, pues, correcto. y no, y no tienen el don de ser un buen líder, porque a veces no usan las palabras correctas para dirigirse hacia los vendedores, sino que a veces andan en sus malos ratos, como dicen, Sí, y, y expresan a veces el, ¿cómo le quiero decir? Expresan de una manera que no debería de ser, pues, las cosas que nos están diciendo, porque a veces tratan hasta entre mediado de palabras lo ofenden a uno, sí, llamándolos como inútil. Entonces, porque yo he tenido, en 2 ocasiones he tenido dos que son jefe y gerente, ¿verdad? Obviamente, propietarios del local y pues no usa, he dejado de trabajar, me he tenido que retirar porque usan una ética de palabras que no son aptas pues para tener el gran negocio que tienen. sí, sí, correcto. Entonces, Tiene mucha. son bien, se creen como muy inalcanzables en ese aspecto de ser malos líderes para mí. Correcto, así es. Eso sí, sí tiene razón. Permítame, solo quiero conectar acá la computadora. ¿Cuál es su nombre? Que no me aparece aquí la identificación.
para anotar. Carla Díaz. Carla, sí, es que no me aparece aquí para anotar su participación, permítame. Solo voy a conectar esto acá. Vale. Está bien, Carla. Sí, no sé por qué ahora no me aparece. Carla Díaz. Va, excelente. Fíjese que, de hecho, la compañera tiene mucha razón en el enfoque. Piensan que parte del desarrollo de ser jefe es gritar, ¿verdad? O es imponer. Y no es así. No es así. Se trabaja mejor cuando una persona tiene buena comunicación con los demás. Cuando yo trabajé en esa empresa de ventas, el dueño nos decía, miren, a todas las display o impulsadoras o consejeras que teníamos en los supermercados, decía, mire, regáñenlas, díganles tal cosa. Y decía una mala palabrota, ¿verdad? Que las tratáramos mal, ¿verdad? Que las regañáramos, ¿verdad? Para que siguieran vendiendo. Yo nunca hice eso, ¿verdad? Además, mi estilo de hablar con los demás es diferente. Y les voy a dar un ejemplo. Fíjense que yo tenía toda la zona de Occidente y el Puerto de la Libertad. Veía todos los supermercados en mayoreo. Tenía dos ejemplos que le puedo mencionar de dos personas, una que era de Santana y otra que era de Sonsonate. La chica que tenía de Sonsonate, yo me recuerdo que tuvo su hijo, ¿verdad? Chivo, ¿verdad? Al año, que ya tenía un año el bebé, me decía, míreme, fíjese que, me hablaba, fíjese que voy a llegar tarde, me da permiso en la mañana, fíjese que me cayó el niño, o se le cayó el niño a la mamá, y tengo que salir de la sala, me dice, y tengo que llevarlo al seguro, porque de cabeza cayó. Bueno, y de hecho varias veces le caía el niño, y que a ver, ¿por qué? Siempre caía de cabeza. Y, bueno, y al final se lo llevaba. Yo le decía, sí, hombre, claro, y vaya. Entonces, si no, otra vez me decía, mire, fíjese que se me enfermó el niño y necesito permiso, yo se lo voy a reponer el domingo. Sí, hombre, claro, vaya, lleve. Mire, siendo yo así con ella me empezaba quizás a sentir comprometida conmigo y con la empresa. Hombre, empezó a vender, pero exagerado. Movía los productos y él me decía, mire, gracias. ¿Verdad? Cuando ya pasó el tiempo y yo ya me fui a trabajar ya directamente con la Universidad Evangélica, a veces ella me saludaba y me decía, mira, se viera el vendedor que nos tocó, él no me da permiso ni para ir a comer, entonces no sé cómo hacer. Entonces, ese cambio, ¿quién queda bien? Uno como persona, ¿verdad? Imagínese usted teniendo un buen trabajo, siendo como es, a usted lo pueden recomendar para otro, ¿verdad? Que a mí después me llamaban, ¿verdad? Mire, bueno, y de hecho, no, de ahí salía otra empresa que antes de entrar a la universidad, y me recuerdo, de ahí me fui para otra empresa a trabajar de zona, era vendedor zona regional, ¿verdad? Y trabajé mucho tiempo en Nicaragua, pero cuando regresé ya dije, no, ya venta ya no, demasiado cansado y ya me quedé en la universidad, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Ganaba ya un poquito más, ¿verdad? Y era más tranquilo, ¿verdad? Entonces, eso que dice la compañera, ¿verdad? No hay que hacerlo. Si usted un día va a tener una jefatura, ¿verdad? Si quiere ser un buen profesional con buenos frutos, ¿verdad? Trate bien a sus empleados, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos viendo los beneficios. Ahora, dice que fomenta el equipo de trabajo, ¿verdad? Eso fomenta. ¿Qué pasa si a la compañera, la persona que tuvo de jefe hubiera sido un profesional? ¿Verdad? O sea, decir profesional, hay muchos profesionales que trabajan, ¿verdad? Que pasan copiando, ¿verdad? Hay que hacerlo franco, ¿verdad? Yo a veces, yo se los digo a las personas que a veces tienen una jefatura, mira, yo he llegado a ese puesto, chica, pero tenés que empezarle a leer, ¿verdad? Porque vos como alumno no, o sea, no sé cómo llegaste a ese nivel, ¿verdad? Y a veces uno se sorprende, bueno, ¿y por qué llegó a esa jefatura, ¿verdad? O sea, quizás por cuello, bueno, lo más probable, ¿verdad? Pero ¿por qué llegó a esa jefatura? Pues sí, y a veces
el que se sacrifica más en la universidad y el que da copia, el que lo ponen a... Y ese es un pecado que tal vez hay muchos cometen, porque hay muchos dicen, no, pobrecito, pongámoslo, pongámoslo. Mira, Fete, no, no, aquí te voy a poner. Esa persona que dice así, al final las paga, ¿verdad? No encuentra trabajo, ¿verdad? Al quien le regala la bendición es al otro, ¿verdad? Por eso es que hay muchos que dicen, bueno, ¿y este por qué? Porque le pasó bien en la vida, ¿verdad? Porque tiene un buen trabajo. Pues sí, como todos le dieron su bendición, ¿verdad? Entonces tiene mejor trabajo del que en realidad sacó un mejor cumbre, ¿verdad? Y eso se paga, ¿verdad? Entonces yo a muchos estudiantes yo les decía, miren, no anden chineando a los compañeros, ¿verdad? Van a llegar a recibir el título el día de la graduación con una gran joroba, ¿verdad? Porque los andan cargando a todos, ¿verdad? Y al final usted entra en pecado, ¿verdad? Porque le está ayudando a alguien a no desarrollarse como profesional, ¿verdad? Y al final, ustedes mismos saben, ¿verdad? Al final se paga, ¿verdad? Por eso es que hay que apoyar a los compañeros y tener este tipo de beneficios. Fomentar la resolución de conflictos, ¿verdad? No crear conflictos entre compañeros, ¿verdad? Yo creo que a veces las bromas ya a nuestro nivel ya no tienen que ser, ¿verdad? A veces bromas pesadas o algo y hay que irse retirando de ese tipo de conducta, ¿verdad? No de cultura, no que de conducta. Evitar malos entendidos y posibles fisuras, ¿verdad? Darse a respetar, ¿verdad? Tanto que sea hombre o mujer, yo creo que tiene que haber un respeto, ¿verdad? Porque no tiene que alguien sobrepasarse sobre la confianza de los demás. Bien, el siguiente es el que hay, no sé si alguien quiere hablar. Yo algo que... Esto de fomentar, sí, ¿Sí? sí, eso de fomentar la resolución de conflictos también, tiene que venir desde muy arriba, Sí, porque a veces por ejemplo, ahí los jefes, los líderes, se tiran a broma con el personal, ¿verdad? Y a veces tal vez uno está en su ética de decir, yo soy un empleado y me tengo que callar las malas respuestas. sí, Entonces, porque a mí varias veces me pasó de que yo tuve un jefe, el dueño el dueño de la propiedad y todo, y yo estaba normal haciendo mi trabajo como siempre y de repente me salía con bromas bien pesadas, como cuando me decía, usted anda seria porque le hace falta marido, me decía. No le dieron bien anoche, o sea, yo me quedaba, sí, no le decía ni sí, ni le decía ni no, mejor me quedaba callada y solo lo volteaba a ver, porque a veces ellos mismos eh, tratan la manera de que uno le falte el respeto y ahí es donde hace un montón de conflictos entre los trabajadores y todo, porque después ya no le hayan el respeto a uno. sí, así es. Sí, y eso hay en todas partes, ¿verdad? Y eso hay en todas partes y hay personas que abusan. Bueno, y de hecho usted hizo algo correcto, ¿verdad? No dejar llevarse por un comentario, por crear amistad, ¿verdad? ¿Verdad? Y como dicen, la mujer llega hasta, el hombre llega hasta donde la mujer permite, ¿verdad? Y eso está bien, una actitud así, ¿verdad? Se toma bien en consideración en futuros trabajos porque uno se da a respetar frente a los demás, ¿verdad? Una cosa es tener amistad por amistad antigua o vieja, ¿verdad? O porque son casi familia, ¿verdad? Pero en las horas laborales, ¿verdad? Aunque sean familias, son compañeros de trabajo, ¿verdad? Que esa es una gran diferencia, ¿verdad? Uno de los temas que se ven en otras materias. Ahora, hay inconvenientes, dice inconvenientes de no aplicarla, dice lleva a conflictos internos, hay desmotivación, ¿verdad? Hay clima laboral negativo, bajo rendimiento, pocas probabilidades de éxito en los objetivos. Y de hecho, el clima laboral baja. El clima laboral baja. Yo me recuerdo que uno de mis primeros trabajos en, en una agencia de mercadeo,
teníamos una jefe regañona, joven, y tenía una voz tan chillona, ¿verdad? Que imagino que ya ustedes ya han de conocer a alguien que es así, que cuando habla fuerte, o sea, como que el oído se le va cerrando, ¿verdad? Se le cierra al mismo tiempo que los ojos. Entonces, yo me acuerdo que en esa empresa entraron varios, ¿verdad? Entonces, la empresa base, digamos, que teníamos, ¿verdad? Había creado una agencia de mercadeo aparte, ¿verdad? En otro local, ¿verdad? Y a ella, ya, según comentar, ya no la querían ahí, entonces por eso es que las pasaron a esa. Y ese era el comentario, y de hecho eso era, ¿verdad? Que todos los que lo pasaban, todas las jefaturas, que, a los jefes que pasaban esa agencia, porque los iban a despedir, y casualmente cada año así era, ¿verdad? Entonces la gente que llegaba a esa agencia de mercadeo ya sabía que lo iban a despedir porque ya habían como 3 personas que habían pasado lo mismo y los habían despedido, o sea, ya es parte del ritual. Entonces cuando llegó ella se sintió afligida, pues me imagino, y quizás para desarrollarse mismo se volvió más exigente con ella misma y con los demás, ¿verdad? Que fue otro error, ¿verdad? Y al final la quitaron, ¿verdad? Pero lo que les digo es que había desmotivación, ¿verdad? Cuando uno llegaba a trabajar, siempre había un regaño, siempre había algo, pero sin sentido, ¿verdad? Nada más por decir yo soy jefe, ¿verdad? Entonces había mucha desmotivación, el clima laboral era negativo, había bajo rendimiento, ¿verdad? Y como veían que la agencia daba resultados, ¿verdad? Entonces nos pasaron ya en sí a la central, ¿verdad? Ahí ya con otra persona con mejores capacidades, ¿verdad? Entonces, si hay desmotivación en su trabajo, usted no le da caso, pues al final, ¿verdad? La gente no va a cambiar, nada más eh, sonría y siga su camino, ¿verdad? En su trabajo. Y no haga caso de los demás, que le digan, mira, vos bien creído, creída, a uno siempre le dicen así, ¿verdad? A veces me dicen, mire, Lidio, usted es bien creído, ¿verdad? O creída, no le gusta bromear. Sí, así he sido creído desde chiquito, ¿verdad? Entonces, no hay que darse, doblegarse porque después uno queda mal, ¿verdad? Después andan diciendo de que uno se da la broma, otro así. Entonces, en el trabajo así es, en el campo laboral así es, ¿verdad? Hay que tener una buena ética, ¿verdad? Como mencionaba la compañera Carla, ¿verdad? Hay que ser ético en el desarrollo de nuestras. Creo que aquí tengo un mensajito. Dice Silvia, cuando es así y los jefes se toman el papel de ogro, los empleados son, por muy buenos que sean, no duran en el trabajo. Sí, correcto, ¿verdad? No duran. Y de hecho es lo que pasaba, ¿verdad? En el ejemplo que les di. Ahí como dice Silvia, ¿verdad? Si a veces me quedo callado es porque siempre estoy anotando los nombres de las personas, ¿verdad? A veces cuando bajo la mirada o algo así no es porque no les preste atención. Bien, ese es lo que nos sucede, ¿verdad? Siempre nos retiramos y hay muchos en la empresa donde yo le digo que estaba, hay muchos que se fueron, ¿verdad? Muchos se iban porque no aguantaban la presión y de hecho a veces estaba el mismo supervisor, que era el sobrino de la persona de recursos humanos, ¿verdad? De la empresa donde ella trabajaba y ni así lo respetaba, ¿verdad? O sea, ya era parte del quehacer si alguien habla mal o tiene una mala perspectiva o como dicen mala fe, pues siempre va a ser así, ¿verdad? Ya no tomarlos en cuenta en un trabajo, solo tomarlo a las personas positivas. Entonces, ¿cuál es la A realidad? veces, ¿Vale? a veces en las áreas laborales, en los trabajos, siempre hay un poquito de desmotivación, pero siempre esto viene desde los superiores, por decirlo así, ¿verdad? Porque tal vez ellos no están contentos con el rendimiento que tenemos nosotros como empleados. Entonces, por ejemplo, hoy esta semana, ¿verdad? De mi parte, yo en el área que a mí me corresponde ahí en la empresa, esta semana empecé a laborar desde el lunes. Uh -huh. Y
llegó un momento que el día de ayer me acerco y me dice uno de los técnicos, ya no quiero seguir aquí. Y le digo yo, ¿por qué motivo? Es que la jefa no es insoportable, me dice así, ¿va? Entonces le digo yo, ¿quién? Yo le dije yo así, no, usted no, la jefa, me dice, ah, le digo yo, y ya le dije el nombre de mi jefa. Entonces le digo yo, es que entiéndala, le voy a andar preocupada como ella la van a operar, ¿verdad? O sea, anda que con sus nervios alterados. Sí, Y los regañó porque el día lunes hicieron un mal trabajo, entonces vine y les dije yo, vamos a ir a supervisar, yo voy a hablar con el cliente, pero usted tranquilo, todo se va a solucionar, porque igual hay nuestros jefes, como le digo, la desmotivación a veces viene de arriba y el de abajo, pues lo primero que dice, ya no quiero seguir. Es como interviene también el clima laboral negativo. sí, así es. Sí, y causa muchos efectos bueno, de muchas formas, ¿verdad? Tanto laboral, en la salud, en el compañerismo, ¿verdad? Dice Carla Yesenia Pérez. Dice, yo tuve una experiencia así, por eso renuncié, pero aguanté 2 años en ese trabajo, con regaños, insultos de parte del jefe, y me pasó que al inicio me dijeron de que en menos de 15 días tenía que aprender todo lo del trabajo. Ah, correcto. Y de hecho, lo que dice Carla, hay una parte bien interesante de lo que habla de regaños, de No venían monedas insultos. en este, porque no me acuerdo si venían monedas. Bueno, se le perdió el Yo lo cuento, carterito, se lo robó. A veces como dice ahí, yo tuve una experiencia y renuncié 2 años a aguantar. Y O si sea, venían monedas, ¿no? yo creo que tal vez a veces no es saludable, no es saludable, como la gente se enferma, el estrés incrementa, ¿verdad? Y a veces hay gente que no lo puede manejar, que no puede manejar no puede manejar las diferentes tipos de actitudes de los compañeros o del jefe, ¿verdad? Por eso crearon una frase que dice que los problemas se dejan en el trabajo, ¿verdad? Porque ese estrés muchos lo llevan a la casa, ¿verdad? Y contamina el ambiente de los demás, ¿verdad? Y como lo enojaron, llegan a vengarse con lo demás de la familia, ¿verdad? Y es algo que no tiene que ser, ¿verdad? Dice Marta Gabriela, pero pasa también que quizás los jefes inmediatos son súper buenos, pero los compañeros no, y ellos son los que tratan mal. Sí, en ese caso, sí, o sea, hay que analizar, ¿verdad? Es lo que le digo, ¿por qué el empleado tiene problemas de actitud, ¿verdad? Porque, digamos, cuando usted contrata a alguien y usted mismo va a ser el jefe, usted tiene la culpa, usted es el responsable de la persona que contrata. ¿Por qué? Porque hay que hacerle un examen psicológico, ¿verdad? De actitud. O sea que yo le digo, no todos tenemos la misma actitud de los demás, ¿verdad? No todos observamos la actitud de los demás. Entonces, por eso es que hay personas que desarrollan, o psicólogos que trabajan en recursos humanos, y esa empresa debe existir en todas las empresas. Aunque sea una persona y sea una empresa pequeña, tiene que existir porque le analizan el comportamiento, ¿verdad? Si esa persona dio entrada a eso, entonces quien el culpable no es la persona que está desempeñándose mal, ¿verdad? ¿Por qué? Puede haber que alguno entre los compañeros haya... Aló, ya te paso mi mami. Ajá. Ya metieron el queso. No, porque está salada la cuajada, hasta mañana se va a hacer. No, hasta mañana porque está salada la cuajada. Que nos metió una. Ajá. Entonces, Bye. bueno, estábamos Sí, la vez pasada salió un saladito.
Sí, ahorita están saliendo, esas son las regadas que están haciendo ahorita. Bye. Ya se están haciendo los quesos famosos, hay que estar todos los días viéndolo. Bueno. Las cuajadas para quesos rolando las están dejando instaladas. Toda la mañana. Bien. ¿Cómo hacemos acá? Ya me perdí. No, entonces, lo que decía la compañera, creo que Marta Gabriela era, ¿verdad? Creo que donde nos quedamos. Sí, va. Como aquí lo anoté, sí, es que anoté a Marta Gabriela también aquí en el cuaderno. Daniel, ya que está también Daniel Benjamín. Bien, entonces eso es lo que sucede, que muchos quizás contratan a otras personas sabiendo, pero la persona que contamina el ambiente, hay que saber qué es lo que le sucede, ¿verdad? Quizás necesite ya salir, quizás probablemente tenga problemas familiares, ¿verdad? Quizás tenga problemas de dinero, de deudas. Entonces, primero hay que saber, hay que conocer, ¿verdad? No solamente tomar una decisión, mira y andate, ¿verdad? Estás despedida, no, sino platicar, sentémonos, ¿verdad? Arreglemos esta situación, ¿verdad? Como jefe, pero hablar de una buena forma y que la persona esté afligida, temblando, me van a despedir, no, ¿verdad? Sino que, mira, fíjate que yo he visto tu comportamiento que ha cambiado frente a los demás o ha cambiado frente a todos. Mira, yo puedo ser tu jefe, pero soy tu amigo, ¿verdad? Y yo te puedo dar un buen consejo. O si querés un día para solucionar tu problema en tu casa, yo te regalo ese día, pero lo que me interesa es que trabajes bien, ¿verdad? Dele un día de descanso, ¿verdad? Dele un viernes para que disfrute viernes, sábado, domingo, ¿verdad? O dele sábado, ¿verdad? Pero dele su tiempo. Eso va a hacer que se conecte más con la empresa y con usted y va a ser agradecido, ¿verdad? Todas las personas somos agradecidas siempre y cuando nos ayuden. Entonces, hay muchos métodos, ¿verdad? Pero yo creo que para ser jefe hay que saber un poquito de comportamiento, ¿verdad? Hay que saber un poquito de comportamiento y no tomar decisiones a la rápida, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eso es lo que nos dijo Marta. Daniel dice que muchas veces también les dan motivación, bien entre compañeros, con faltas de respeto, faltas de cooperación, y que se nos olvida, somos un equipo, entonces si no avanza uno, sí, hay muchos que desmotivan a los demás. Por ejemplo, sobre todo cuando alguien es nuevo o alguien no es compatible con los demás. A mí me ha sucedido, ¿verdad? Yo en trabajos a veces no he sido muy compatible con los demás, ¿verdad? Por ser mi forma de ser, ¿verdad? Y de hecho a mí a veces hasta me han excluido de ciertas actividades, pero yo estoy ahí para la empresa, ¿verdad? No estoy para los demás, entonces por eso mi motivación es siempre todos los días personal, ¿verdad? Es lo que les decía yo al inicio, y no es broma, ¿verdad? Todos los días ustedes levántense, véanse al espejo y digan qué hermoso amaneciste, ¿verdad? Chica, qué hermoso, cómo te hizo Dios de hermoso, de hermosa, ¿verdad? O sea, es la motivación que ustedes tienen que tener siempre, ¿verdad? Igual, como les digo, yo he tenido quizás lo mismo, o sea, como trabajador, he tenido todo eso, ¿verdad? Todo lo que ustedes están pasando ahorita, yo ya lo pasé, ¿verdad? Yo ya lo pasé, pero la mayor motivación es que cuando ya le pagan a uno, ¿verdad? O sea, porque uno trabaja también para desarrollar profesionalmente y para ganar dinero, ¿verdad? Entonces, hay que pensar también en eso, ¿verdad? O sea, siempre a uno lo van a excluir de todo. Como les digo, a mí me han excluido de muchas cosas, pero no por eso me voy a traumar, no, ¿verdad? Yo no me voy a traumar por eso, o sea, mejor digo yo, si me han excluido de algo, es porque me han puesto atención, ¿verdad? Me han puesto atención. Entonces, me han visto, ¿verdad? Saben de que yo tengo quizás ciertas capacidades que los demás no tienen, ¿verdad? Es como ustedes le tengan envidia, ¿verdad? Y la vean de pies a cabeza cuando sale vestida, bien elegante, ¿verdad? Todas las mujeres la ven de pies a cabeza bien elegante. Entonces, y la ven más las mujeres que los hombres, ¿verdad? Entonces, empiezan a criticar, mira la ropa que usan, porque le tienen envidia. Entonces, así es el mismo efecto. Dice Silvia. Vamos a ver acá. Sí, Silvia Vázquez. Dice, pues solo porque llevan más años de laboral, sí es cierto, en la empresa, creen que tienen más derechos, ¿verdad? Sí, fíjese Silvia, eso tiene mucha relación. Hay muchas personas no aceptan
que una persona joven llegue a trabajar, ¿verdad? Al contrario, deben acercarse más a la persona porque hay, digamos, si ustedes entran a una empresa, sí, hay muchos que los van a ver bien, muchos que los van a ver bien porque son positivos, pero siempre va a haber una persona que lo va a ver con recelo. ¿Por qué? Porque sabe que usted tiene nuevas técnicas de estudio, nuevas formas de trabajar, no está contaminado frente a los demás, ¿verdad? Porque hay muchos que le dicen a uno, mira, agarrarla suave, no trabajes mucho, ¿verdad? Porque los demás, si no van a decir que porque los demás no hacemos lo mismo que vos, ¿verdad? Agarrarla suave, no, ¿verdad? Entonces, es el recelo a veces que la gente puede tener, ¿verdad? Y sabe que tiene estudios más actualizados que esa otra persona, por eso es que lo observan así a uno. Jonathan, estaba regañando a la Pero compañía. a veces también, licenciado, esas personas ya tienen mucho tiempo, ¿verdad? Ya demasiado tiempo, por decirlo así, laborando en una empresa. Como dice usted, sí lo ven con un celo, pero ellos caen como en una autoestima bien baja. Sí. Porque a mí me pasó cuando yo ingresé a trabajar ahí en Simán, en un área donde solo habían señoras. Solo habían señoras. No había ni una joven, la única jovencita ahí era mi persona. Entonces, para mi jefa, para ella yo era como un ángel llegado, porque ahí ella me empezó a enseñar todas las modalidades que ella tenía que hacer en la computadora y así poderles enseñar a las señoras, porque a ella les explicaban y ni para atrás ni para adelante, ¿va? Con la nueva tecnología. Pues sí, había una de ellas que entró en una depresión como decir, sí, ya la traen a esa nueva porque yo ya no sirvo, ya estoy vieja, que no sé qué, y por ahí se iba. Entonces yo siempre traté, y toda la vida trato de que estas personas no se sientan así, porque no nos vean a nosotros como competencia. Le dije yo, en cambio, le dije yo, no se sienta así, mejor enséñeme a hacer y así poder durar mucho tiempo, así como usted ha durado, le decía yo. Entonces ya ella como que fue agarrando más confianza, ella me fue enseñando más y así fui aprendiendo. Y le digo, ya verle, que yo no soy competencia suya, le decía yo así. Y ella solo reí. Cuando yo ya salí de ahí, ella decía que me extrañaba, que quería que yo volviera, cuando me sacaran de ahí del departamento donde me habían colocado. Eso, Entonces, esa es la causa, es una de las causas o de la reacción que uno provoca a veces cuando lo observan de que uno sí trabaja bien, ¿verdad? Y es amigable con los demás, ¿verdad? Y eso es bueno, fíjense, porque esa persona mantiene su nombre y cuando le piden a alguien recomendación de alguien, es la primera persona que a veces puede pensar, ¿verdad? Entonces, no hay que quizás ver o contaminarse a los demás o que los demás le causen problemas, ¿verdad? Sino que, y de hecho, siempre ser colaborativo, ¿verdad? Aunque lo estén, y usted sabe que se va a ir, pues igual, ¿verdad? Cabal, ¿verdad? Hay que entregarse todo para todo, ¿verdad? Y dice Kelly, Kelly Patricia dice, aunque no siempre pasa, eh, puede pasar que que lo contratan bien esa persona, pero puede ser que tiempo después cambie, que diga cosas mal del jefe y esté en contra del jefe. Todos los empleados por el chisme o cosas que ese empleado dijo. Sí, de hecho, de eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque dice, sí, puede ser que la persona puede cambiar después, ¿verdad? O para bien o para mal, ¿verdad? Digamos, contratan a alguien y de repente la contaminación ambiental de los demás compañeros negativos le llega, ¿verdad? Y se vuelve mal o cambia su actitud a ser positivo, ¿verdad? Pero en lo último que dijo ella, dice cosas mal del jefe. Bueno, hablar mal, ¿verdad? Hablar mal nunca es bueno, ¿verdad? Aunque a veces uno lo hace por venganza, quizás, ¿verdad? O por decir, puchica, si este habló mal de mí, yo también voy a hablar mal de él, ¿verdad? Pero al final
la ética de uno es la que afecta. El otro, de como ética, ya sabe que está tirado al perro, como dicen, ¿verdad? Entonces ya uno también no hay que prestarse a esa actitud también, ¿verdad? Hay que siempre pensar positivo y hablar bien del demás, ¿verdad? Igual como los productos, ¿verdad? Yo trabajaba con una marca y yo no iba a hablar mal de la competencia, yo iba a decir, sí, esa marca es buena, esa marca también es buena, ¿verdad? Pero la mía tiene ciertos ingredientes, ¿verdad? Que le causan un mejor efecto a su cabello, a su cutis, etcétera, ¿verdad? Pero nunca hablar mal de los demás, ¿verdad? Ahora, ya casi para terminar, bueno, a esto lo vamos a ir un poquito más rápido, porque vamos a llegar a un punto. Dice, ponte en tu lugar, dice. Hay que tener empatía, ¿verdad? Hay que tener empatía. Cada uno de nosotros podemos estar ante una misma situación y experiencia y experimentarla de formas muy distintas dependiendo de nuestra experiencia y aprendizaje anteriores. Dice, piensa en la típica ilusión óptica, porque a veces no todos vemos lo mismo, ¿verdad? Porque no todo. Si uno fomenta la empatía frente a los demás, ¿verdad? Y comprende, usted no sabe en la situación que va a estar usted en su futuro, ¿verdad? Entonces, tiene que ser colaborativo, pues. Aunque digan que no hacen las cosas bien, no hay que ser colaborativo. Y en la otra parte, igual, ¿verdad? Hay que darle la oportunidad a los demás también, ¿verdad? Porque si se está viendo de que hay una buena relación, una buena comunicación entre los demás, el jefe tiene que crear ese ambiente, ¿verdad? Ese ambiente. Por eso es que a veces cuando hacen salidas en las empresas, normalmente lo que se tiene que hacer, no salir el mismo grupo, ¿verdad? Por ejemplo, en la universidad donde estaba antes, si salíamos, no íbamos solamente a la misma facultad, ¿verdad? Elegían a una persona de cada facultad y administrativo, ¿verdad? Y salíamos un día, ¿verdad? Al siguiente fin de semana iba otro grupo, salía una persona de cada facultad diferente. ¿Por qué? Porque se creía un ambiente, se conocía más personas y no iban los mismos. Entonces tenía una buena relación uno con las demás personas y eso es bien efectivo. No conocer siempre o llevar su misma persona, ¿verdad? Sino que hay que conocer otro ambiente de otras oficinas, por ejemplo, en ese caso. Dice, para practicar una comunicación asertiva dice, lo primero, realizar una escucha activa. Recordarte a ti mismo que eres importante como los demás, hablar desde el respeto, ¿verdad? El respeto mutuo, respetar y no coartar la opinión de los demás, no interrumpirlos, aceptar las críticas reflexionando de manera serena sobre un punto de vista de los demás, ¿verdad? Hay que tener una buena comunicación, aceptar lo que los demás digan, ¿verdad? Si alguien se equivoca, excelente, ¿verdad? Pero por lo menos estamos aprendiendo. No coartar, ¿verdad? No interrumpir y no decir, no, es que no es así y punto, ¿verdad? No, ese proceso no tiene que ser así, no, ¿verdad? Sino que dar opinión y ser más centrado en la misma comunicación, ¿verdad? Y hacer ver a los demás que somos parte importante del grupo, sobre todo. Dice, expresa con tu tono de voz y tu cuerpo lo que dicen tus palabras. Muchas personas cuando se enojan, no, si es que se paran y ponen un pie adelante y el otro atrás como que está boxeando, ¿verdad? Por si me empujan. No, ¿verdad? Hay que tener una buena relación y una buena forma tanto de autoestima o estima frente a los demás. Nos dice Dania, a veces cuando ya tenemos un tiempo de trabajar en una empresa y tratamos de ayudar al nuevo empleado, suele pasar que esta persona se aprovecha de nuestra ayuda y hasta termina metiendo en el problema. Sí, tal vez la idea es decir, él me explicó eso, a mí ahí me dijeron, y a mí me pasó eso. Es bien feo, pero, y es feo, dice que nunca aceptó cuando se equivocaba y le echaba la culpa a los demás. Es importante analizar a las personas para no tener este tipo de problemas. Sí, sí, Dania, fíjense que
Eso casi siempre se da para, como dicen, para evitar algún tipo de problema o decir, no, pero a mí ya se me enseñaron el proceso. O decir, a mí nunca me enseñaron nada, ¿verdad? A mí no me explicaron, ¿verdad? Yo soy nuevo, ¿verdad? Y sí, hay muchos problemas en ese transcurso. Dice Ana, Ana Gabriela Cruz, dice, tomando lo de mi compañera Dania, dice también, hay que tener un límite de ayuda, porque si no le estamos haciendo el trabajo a la otra persona. Sí, yo creo que ayuda es correcto, no hacerle el trabajo. Y de hecho, hoy yo creo que nadie le hace el trabajo a los demás, ¿verdad? Ni tiene que hacerlo porque se puede aprovechar, ¿verdad? Más cuando son a veces procesos en un sistema, ¿verdad? Y ese es el problema también que se da en las empresas, porque quien tiene que dar la capacitación o capacitar es la empresa, ¿verdad? Es el gerente. Por eso es cuando uno entra a una empresa grande, siempre lo mandan a capacitación una semana, ¿verdad? Hay muchas empresas así son. Va, mire, va a ir una semana a capacitación. Esa semana va a aprender su oficio. Ah, chivo, así está bien, ¿verdad? Así como dicen ellas dos, uno ya evita algún roce o algún tipo de problema. Pero ahí la logística de la empresa es la que puede estar fallando, ¿verdad? No en sí los compañeros, porque siempre le van a decir, mira, vos siempre ya tenés como 3 años de enseñarle al nuevo, ¿verdad? Ahí viene otro nuevo, dale. Chica, como que, y ya empieza el disgusto, bueno, ni me pagan para eso, me pagan poquito y quieren que le venga a enseñar a otro que va a tener un cargo más grande. No, ¿verdad? Y tiene razón, es cargarle el trabajo a otra persona. ¿Por qué no lo hace el jefe, pues? Igual, ¿verdad? ¿Saben por qué? ¿Verdad? Para evitar problemas, porque probablemente el jefe no sabe cierta logística de algún trabajo. Entonces los jefes dicen, no, yo no tengo tiempo. Que no. Es mentira, no sabe o no se quiere meter en líos o quiere evitar la fatiga, ¿verdad? Pero los jefes cuando dicen eso es porque no quieren, prácticamente no quieren, ¿verdad? No es que no puedan, sino que no quieren, o tal vez que no puedan. Dice, expresa con tu tono de voz, ¿verdad? Bueno, es lo que estamos hablando. ¿Cuál es la forma en que nosotros nos vamos a comunicar con los demás? ¿Verdad? La estima es de un 70 a 90%. ¿Cómo es su mensaje frente a los demás? A nadie nos gusta que nos griten, ni que nos hablen feo, ni que nos miren mal, ¿verdad? O que empiece a decir, ajá, ¿cuál es tu problema? No, ¿verdad? O sea, no, ¿verdad? Ese es otro tipo de sentido que contamina nuestro ambiente laboral también y estudiantil. Ya vamos a terminar. Dice aquí esta frase. Sean cuales sean las palabras que usamos, deberían ser usadas con cuidado, porque la gente que las escucha será influenciada para bien o para mal, ¿verdad? Esto es lo que dijo Buda. Y de hecho, tiene lógica, ¿verdad? Porque si yo uso unas palabras, dice, deberían ser usadas con cuidado, porque hay gente que las escucha será influenciada para bien o para mal. El mensaje tiene que ser claro, no tiene que ser una indirecta. Todas las indirectas causan mal gusto, mal sabor, mal entendimiento y mala experiencia. Entonces, nosotros no tenemos que hablar de una forma que la otra persona diga, bueno, hay muchos que son expertos en eso, ¿verdad? Hay muchos que son expertos en eso y saben que las palabras que van a utilizar para dañar a los demás. O sea, todos sabemos, todos si decimos una indirecta a alguien ya sabemos que le estamos tirando, pues, ¿verdad? Pero eso crea un ambiente también mal. El feedback igual, ¿verdad? Una retroalimentación, conocer si estamos entendiendo el mensaje. Eh, o sea, esto creo que ya lo habíamos hablado. Eh, reconfirmar lo que estamos hablando, ¿verdad? Dice que el feedback dice que se recibe de parte más de una persona para confirmar el nivel de acierto del mismo. A la hora de dar el feedback es importante resaltar aquello que se ha hecho bien sin llegar al peloteo, ¿verdad? O al enojo o a la incomprensión. Además, que tiene que mejorar y cambiar, ¿verdad? Además te recomiendo, dice, que expliques qué es exactamente lo que crees que está haciendo mal,
¿verdad? Entonces, ese feedback es una relación que tenemos que tener con los demás para saber si hemos entendido o no. Y nos dice Gabriela Abigail Torres, aunque alguien no nos agrade, hay que saber tratarlos porque no sabemos si en el futuro necesitamos de ellos o hasta puede llegar a ser nuestro jefe. De hecho, ella ha dicho algo muy certero. Gabriela ha dicho algo muy certero porque nosotros no sabemos, ¿verdad?, qué esa persona va a ser en nuestro futuro, ¿verdad? Puede ser, como decía, nuestro jefe. Y hay una frase que dice, todos dependemos de todos. Es cierto, aunque alguien tenga el nivel más alto o el mejor salario, ¿verdad?, puede depender hasta el del vigilante, por una persona menor, ¿verdad? Todos dependemos de todos, nadie es único, ¿verdad? Siempre en nuestra casa, en la parte donde usted vive, en la colonia o el barrio, saben de que hay personas que se creen, pero siempre van a necesitar los demás y ahí andan humilladitos, ¿verdad? Hasta agachando la cabeza. Pucha, que yo como traté mal a esta familia y me está ayudando ahora, ¿verdad? Entonces, todos dependemos de todos, ¿verdad? Por eso dice Gabriela, dice que aunque a alguien no nos agrade, hay que tratarlos bien, ¿verdad? Hay que tratarlos bien, ¿verdad? Porque probablemente, y de hecho así es, ¿verdad? Si uno hace el bien, eso siempre se devuelve, ¿verdad? Eso siempre se devuelve, pero usted tiene que hacer siempre el bien, aunque diga, puchica, yo como ayudé a la gente, ¿verdad? Yo muriéndome del hambre ahora sin trabajo, yo como contacté a mucha gente le ayudé a dar trabajo, mucha gente está trabajando, de la que yo le ayudé, todos están trabajando menos yo. Y la recompensa, pues, ¿y a qué hora? Pues, o sea, empieza, ¿verdad?, el conflicto entre sí, pero no, usted siempre sigue haciendo que siempre una recompensa le va a llegar tarde o temprano y siempre llega, ¿verdad? Y las conclusiones, establece un propósito, realiza una escucha activa, ponte en lugar del otro, ¿verdad? Esto es lo que es una conclusión de lo que hemos hablado. Olvida los prejuicios. Entonces, hay que hacer las cosas bien y agradables. Bien, bien. Y les voy a dejar esto, este, este mensajito, que quiero que lo lean ahorita. Vamos a ver, alguien premiado, le voy a preguntar. Alguien que, vamos a ver la lista. No sé si alguien quiere opinar o, quiero ver. Va, léanlo bien y para finalizar voy a hacer una pregunta. Vamos a ver quién es sorteado. Vamos a ver. Vamos a ver. Solo vamos a hacer una pregunta antes. Bien. Carla Díaz, dígame un número del 1 al 34. Bueno, ya salió uno, cobarde. Del 1 al 34. 33 sería. El 33. Vale, vamos a ver quién es el 33. Vamos a ver quién es el número 33. Ah, uno ya ingresó, ya son 35. Va, 33, 34. Número 33, Silvia Noemí Vázquez, Bolaños. Silvia Noemí. Silly, Hola. Dígame qué entiende por esa frase de Platón. Los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo. ¿Qué crees? vaya, lo que yo comprendo es de que nosotros cuando hablamos, o sea, los hombres sabios, no digo que yo soy sabia, pero los hombres sabios cuando hablan es porque saben algo, porque tienen una base, porque han llegado a esa conclusión. En cambio, los tontos hablan solo por hablar, sin saber las consecuencias de lo que dicen, lo que vaya a ofender a quien está recibiendo esas palabras. Excelente, Silvia. Espérame, vamos a anotar aquí su nombre, Silvia Noemí Vázquez Bolaños.
Excelente. Vamos a ver. Dania. Vamos a ver, Dania. Explíquenos con sus palabras también. No voy a decir lo mismo que... No voy a copiar a Silvia, ¿verdad? A ver, dígame. Vamos a ver si está conectada. Alex, pues no escuché mucho lo que dijo Silvia, pero referente a lo que el enunciado ahí, mire que a veces nos topamos con gente que habla y no para de hablar, y de todo lo que dijo no se les entendió nada. A veces quieren participar en algo o quieren dar a entender que saben algo sobre el tema, y a veces hasta aseguran saber del tema, y de todo lo que dijeron no se les entendió nada. Entonces a veces sabe más el que es callado y el que está observando, que es que está hablando solo por hablar. Y eso pasa bastante seguido. Más que todo cuando la gente no quiere parecer tonta. Yo no sé si alguna vez se han fijado que cuando los noticieros van a cubrir alguna nota, le preguntan a gente, mire cómo ve tal situación. Y la persona, por no quedar como tonta, da su opinión. Pero muchas veces lo que dicen no tiene ninguna coherencia con lo que le están preguntando. Entonces quedan bastante mal. En vez de decir, mire, ¿sabe qué? Yo no sé del tema, no podría dar mi punto de vista porque la verdad es que no lo sé. Empiezan a hablar un montón de cosas y quedan más en ridículo. Entonces quedan como tontos. Eso sí se puede sobreentender. Ok, sí, sí, tiene razón. Y de hecho hay que saber hablar y saber decir las cosas también, ¿verdad? Vea, porque a veces puede decir uno, vea, vos hablas porque tenés, vea, o sea, boca, vea, por no decir otra palabra. Entonces, y de hecho sí, ¿verdad? Como todos ustedes escucharon, ¿verdad? Tanto Silvia, ¿verdad? Que lo explicó también de una forma correcta, ¿verdad? Igual que Dania, ¿verdad? Hay que saber. Muchos dicen cosas que en realidad los sabios dicen, los sabios hablan porque tienen algo que decir, ¿verdad? Y eso es lo que mencionan ellas dos. Solo quiero ver ya para terminar, que aquí tengo unos mensajitos. Bien. Bárbara Daniels. Bárbara se llama ella, Bárbara Daniel. No, no es broma. Y dice Jenny, y así nacen los memes, dice. Excelente. No, fíjense que a veces, y es cierto, a veces hay que decir las cosas como uno, ¿verdad? Las tiene que decir porque sabe del tema, ¿verdad? No es porque alguien me dijo o es chambre, y entonces hay que ser precavido también, hay que saber hablar, en pocas palabras, hay que saber hablar y hay que saber decir las cosas en el momento oportuno, ¿verdad? Y en el lugar específico, ¿verdad? No en cualquier lugar ni en cualquier momento, o a veces alguien, digamos, alguien muere, ¿verdad? Y dice, mira, ¿y de qué murió? O sea, y le está preguntando a la persona que dolida, entonces no, ¿verdad? Hay que saber hablar, hay que saber comunicarse las cosas, ¿verdad? De buena forma, y hay que hablar bien de los demás sobre todo, ¿verdad? No hay que hablar mal, ¿verdad? Como decía una compañera ahí, hay que hablar bien de los demás porque no sabemos en el futuro si nosotros lo vamos a necesitar, ¿verdad? Entonces, terminamos acá, solo que permítame un segundito, solo voy a hacer una captura. Permítame, no se me vayan a ir, que estoy. Acá está. Solo voy a hacer una pequeña captura de todas las imágenes de ustedes. Uy. Dice aquí. Bien, pero no se me vayan ahorita, solo les voy a mencionar algo. Vaya, yo necesito que me digan, no se vayan a ir nadie todavía, por favor. Necesito que me digan
para la próxima clase. Para la próxima clase, ¿qué día van a necesitar ustedes que les haga el parcial? ¿Verdad? Recuerdan que... Solo voy a pegar esto. Recuerda que les dije que necesitaba que me dijeran el día para que no les chocara con otro de otros docentes, ¿verdad? Si no les han dicho, dejémosla ahorita así, ¿verdad? Dejémosla ahorita así y después ustedes me van diciendo. Vale. Solo agarro otra captura y nos despedimos. Permítanme. Que quiero ver. Quiero pegar una. Acá está. La última captura. Va, excelente. Bien. Ahí estamos entonces. Entonces, me dicen ustedes, por favor, qué día es el que van a tener algún parcial para no sobrecargarles la actividad del parcial, ¿verdad? Que estén ya más, si lo podemos hacer un poquito más diferente, yo les voy a decir, ¿verdad? Yo les voy a